Cada año en el mes de junio se celebra la Conferencia Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra. No es la capital de Suiza, es Berna, pero allí es la capital, digamos, diplomática, donde están muchos organismos internacionales. Y decíamos que la OIT es una organización especial porque, a diferencia de las organizaciones gubernamentales, donde solo hay gobiernos, a la OIT van y estaban allí empleadores, trabajadores y gobiernos. El doctor Landás Leoncio es especialista en derecho laboral. ¿Por qué la importancia de la OIT para el mundo de la empresa y del mundo laboral? Embajador, gracias por la invitación. Excelente pregunta, lo cual se responde precisamente con esa magnífica introducción. Desde 1919 la OIT reúne lo que sería el tripartismo. Esos representantes de empleadores, representantes de trabajadores y representantes de gobierno. Pero hay que hacer un hincapié o colocarle un asterisco para leer bien algunos pie de páginas con relación a esa representación. En caso del tripartismo, específicamente relativo al tema de los trabajadores, es muy claro la OIT cuando establece que esa representación tripartita tiene que ser la representación de las mayorías, la representación de la mayoría de los empleadores, en este caso representó Fedecámara, la mayoría, obviamente la mayoría no en este caso, sino el gobierno, en este caso el gobierno venezolano, a través de su representante por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y en el caso de los trabajadores, la mayoría sindical. Pues esa es la primera denuncia que tiene el Estado venezolano en la OIT, donde lamentablemente pues no se le ha dado ni acreditación ni recursos a la mayoría de los representantes de los trabajadores. O sea que un Estado democrático van los sindicatos, pero de acuerdo a la proporción que tienen en la vía sindical, ¿no? Exactamente, embajador. Entonces, inclusive, digamos que una de las representaciones, la señora Máspero, Marcela Máspero, que sí pues tiene, es de UNET y sí tiene, digamos, un bloque mayoritario en el país, lamentablemente no fue acreditada ni tuvo recursos por la parte venezolana. Ella estuvo presente, pero fue a través de una acreditación que le dio una internacional sindical. Entonces, esa es la gran importancia que tiene la OIT y anualmente lo que tiene su reunión internacional del trabajo. Pero usted señalaba algo interesante, que desde 1919 está la OIT, mientras que todos los demás organismos son de 1945. La propia Naciones Unidas, la ONU, es de 1945, o sea que se subsistió a la destrucción de la Liga de las Naciones, la OIT, y sigue siendo permanente en el mundo. Exactamente, sí. El mismo Guy Ryder, director general de la OIT, que por cierto tuvo un discurso magnífico en la apertura de la reunión en el marco del Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, afirma y siempre recalca el hecho que la OIT fue el primer bloque de construcción de un diálogo social internacional. Pero también impedía el concepto nazi o fascista o comunista de una sociedad única, donde el gobierno es el que designa. Aquí no, aquí los trabajadores tienen que ser independientes y los empresarios también, ¿no? En efecto, y nace como una organización independiente internacional tripartita, luego por supuesto supera, como usted bien dijo, la Liga de Naciones, y luego cuando se crea la ONU, la organización, la ONU, viene la OIT y pasa a ser parte de esta organización. ¿Cómo es el proceso para la aplicación de las normas? Porque se supone que si yo me meto en la OIT, como en la OEA o cualquier organismo internacional, yo cedo soberanía y me obligo a lo que decidan ellos. O sea, cuando en la OIT se decide algo, Venezuela está obligada a cumplirla, ¿no? En efecto, la OIT no solo tiene tratados, también tiene recomendaciones, y ambas, pues, los tratados tienen que ser ratificados por el país. Venezuela ha ratificado la mayoría, y precisamente los más álgidos, y en este caso, cuando hablamos de los más álgidos en estas nuevas épocas, estamos hablando de la libertad sindical y la procura del empleo decente. Específicamente este último del empleo decente es el convenio 122 de la OIT, en la cual desde el año pasado, es decir, desde la 105 reunión, ya la OIT ha dado recomendaciones a Venezuela por el incumplimiento. Ahora, un año después, en la 106 reunión, pues vuelven a chequear el incumplimiento de Venezuela y lamentablemente pues no superó las expectativas de la organización. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra, puede mandar a vigilar la situación del mundo del trabajo y la empresa en Venezuela. En efecto, embajador. Tanto así, y con este mismo ejemplo del incumplimiento del convenio 122, dado el incumplimiento reiterado por 2 años consecutivos relativo a cuestión del empleo, el empleo decente, el empleo formal, el empleo registrado, que Venezuela no ha cumplido con esas estadísticas, con esos números, con esos requerimientos de la organización, pues la conclusión del pasado 16 de junio fue que una comisión técnica de la OIT debe vigilar el diálogo tripartito
en Venezuela y presentar conclusiones antes de noviembre de 2017. Venezuela se ha negado a recibir comisiones de la OIT. Sí, pero esperemos que esta vez le abran las puertas a la Organización Internacional del Trabajo, pero que le abran las puertas precisamente, y es muy claro la OIT cuando establece que el diálogo tripartito tiene que ser un diálogo sin miedo, un diálogo inclusivo, un diálogo donde en verdad estén sentadas las mayorías, un diálogo en que la comisión de la OIT solo participe de manera proactiva a los efectos de aportar al diálogo social, que básicamente es la misión de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo hacen países como Cuba, por ejemplo, Vietnam, o algún país comunista, Corea del Norte, que no tiene sindicatos libres, pero tiene que representar a una delegación, o que no tiene empleadores y tiene que mandar empleadores? Sí, algunos de ellos no está. ¿Qué sucede? Tenemos que también partir de la premisa, y como la mayoría de los doctrinarios venezolanos y latinoamericanos así lo afirman, el trabajo es un subproducto del capitalismo. El trabajo, de existir capitalismo, obviamente existe el trabajo. Y, al no existir un capitalismo, no puede existir trabajo. Inclusive, y siempre hemos Es un capitalismo, pero de Estado, ya no privado, porque es el gobierno el que emplea y el que paga. Sí, sí, por poner un ejemplo, embajador, nosotros, y eso lo hemos dicho en nuestras conferencias, en nuestras clases, inclusive hay un artículo publicado por mi persona con relación a la decadencia de los sindicatos en Venezuela. Lamentablemente, desde un punto de vista objetivo, práctico, cuando nosotros vemos la labor, el objetivo de todo sindicato, desde el punto de vista de un gobierno socialista, viendo el gobierno socialista desde arriba, sí, ese gobierno o ese Estado lo que está viendo es al sindicato como un compinche del empleador. Porque al final... No tiene libertad para criticar. Porque al final siempre tienen sus diferencias, trabajadores y empleadores, es normal, pero siempre se ponen de acuerdo a través de las famosas convenciones colectivas. Vamos al doctor Leoncio Leandáez a un corte y venimos para seguir conversando del tema, muy importante porque pocas veces hablamos de la OIT, siendo tan importante que ahora el canal inclusive mandó a una periodista a seguir toda la reunión de este evento en Ginebra, Suiza. Ya regresamos. Continuamos con Leoncio Landáez, profesor universitario, especialista en Derecho Laboral. Decíamos que en un Estado democrático pues están separados los gobiernos con sus intereses, los empleadores con los suyos y los trabajadores. Y entre trabajadores y empleadores pueden llegar a acuerdos. Y el gobierno pues también tiene sus propios empleadores y trabajadores. Pero en un régimen comunista o socialista o en una constitución con una constituyente que quiera hacerla al modelo cubano, por ejemplo, ya no habrían empleadores porque todos los emplea el Estado, ni habrían trabajadores independientes porque todos son del Estado. Ahí entonces, ¿cómo queda la OIT? En efecto, las relaciones laborales como las conocemos hasta ahora y el derecho al trabajo como los conocemos hasta ahora desaparecerían. Porque no solo, embajador, que el Estado sería el único patrono, literalmente sería así. Pero lo más complejo es que inclusive ya no existiría la palabra patrono, empleador o empresa. Porque ya y lo vemos en una suerte de ley transitoria, como es la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, la de Leo Triple T, en donde ya no se habla del patrono, ya no se habla de la empresa, ya lo que se habla es del centro de trabajo, centro social, y el trabajo se ve como un fenómeno social, pero como un proceso social del trabajo. Entonces el trabajador sería parte de ese proceso y no sería parte o no estaría subyugado o subordinado a un empleador. Pierde independencia, ya no puede reclamar el Estado, se convierte en subversivo cuando empieza a hacer huelga. Por supuesto, y el ejemplo es Cuba. En Cuba no existen los sindicatos porque no existe el derecho a huelga. Al no existir el derecho de huelga, pues pero hay que entender también el por qué. Es importante que los televidentes entiendan esa parte de por qué no existe. No es por un capricho, no es por un plumazo, sino que si el trabajador es parte de ese proceso social de trabajo, no pudiese ir a huelga porque entonces estaría en contra del interés colectivo, estaría en contra del interés general, sobreponiendo sus intereses particulares. Ahora, en el aspecto también empresarial, ustedes forman parte en Carabobo de toda la temática industrial, de
empresarial. ¿Qué tienen ustedes ahí de trabajo? Sí, cómo no. Somos parte de varias organizaciones. Personalmente, este es mi cuarto año de periodo en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. No están en todos los estados, ¿no? En la Asociación de Ejecutivos no. La Asociación de Ejecutivos existe Asociación de Ejecutivos acá en Caracas y existe Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. En el caso de la de Valencia, pues es muy emblemática. Estamos ya tenemos este próximo noviembre cumplimos 51 años y acogemos lo que serían los ejecutivos no solo del Estado Carabobo, sino de todas las entidades adyacentes, circunvecinas. Nuestra misión allá es servir. Nuestra misión allá es tener un punto de encuentro de los ejecutivos del país, un punto de encuentro donde podamos diverger, donde podamos debatir, donde podamos construir y el resultado de todas esas, o las conclusiones de todas esas reuniones, conversatorios, dinámicas, toda la agenda que nosotros tenemos anual, precisamente ese resultado es para servir a la comunidad. Y tiene vínculos con las organizaciones internacionales, ¿no? Sí, tenemos, y especialmente bajo la presidencia actual del doctor Manuel Díaz, pues que ha estado muy involucrado y siempre ha estado muy involucrado con el tema internacional. Los vínculos internacionales se han estrechado aún más. Son vínculos importantísimos con las cámaras, especialmente con Fedecámaras Carabobo y con Fedecámaras Nacional, pues aportando a la construcción del país. Tienen próximo un evento importante Fedecámara, ¿no? Sí, 17 y 18 estaremos de julio en la ciudad de Maracaibo, es la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Fedecámara, donde se pues elegirá la nueva Junta Directiva. Pues allá estaremos, allá estarán las principales cámaras del país, los representantes de las principales cámaras ¿En la OIT del país. siempre Fedecámaras va a la Conferencia Mundial de Ginebra? Sí, y es importante... ¿Quién decía la delegación? Disculpe. ¿Quién decide o designa? No, precisamente cuando la OIT establece, lo hablábamos al inicio, cuando establece que sea la representación mayoritaria, pues la representación mayoritaria está acreditada por la OIT. Y obviamente va con sus propios recursos. También estuvo Fedeindustrias en este año. Pero es importante también hablar de lo que empezamos, relativo al tripartismo. El mismo Francisco Martínez, actual presidente de Fedecámaras, pues eso es una de las cosas que siempre ha denunciado, que tiene 17 años Venezuela sin tener tripartismo, 17 años sin discutir ni siquiera el aumento del salario mínimo y mucho menos la ley orgánica del trabajo, que a nuestro criterio lamentablemente fue en consulta. Para nosotros la ley orgánica del trabajo, desde el punto de vista social, es lo segundo más importante después de la Constitución y se decretó de manera inconsulta. Para terminar el último minuto, ¿qué le pide a la OIT como organismo internacional del cual forma parte Venezuela desde la creación? Porque el propio doctor Caldera, siendo más joven que usted, fue delegado de la OIT aquí en Venezuela en el año 36, corresponsal de la OIT. La OIT actualmente, en el caso de Venezuela, por segundo año consecutivo, le pide a Venezuela establecer políticas sostenibles de empleo decente. Es lo que nosotros vemos más importante actualmente, lo que ya hemos sido aplazados como país durante 2 años consecutivos. A mí lo que más me preocupa es no solo que no se vaya a cumplir los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo con relación al empleo, sino que ya pasemos a una etapa mayor, a una etapa más grave, donde ya se esté hablando de empleo por migración. Inclusive, una de las conclusiones de la Comisión de Empleo Migratorio de la OIT fue el tema de la migración o éxodo venezolano al mercado laboral colombiano. Eso es muy preocupante que se siga reproduciendo. Bueno, muy agradable la conversación con Leoncio Landay. El tema, como decíamos, de la OIT es bueno profundizar en otras oportunidades y sobre todo el tema laboral, pero en la visión internacional, que la tiene también, sobre todo con un organismo tan importante como la OIT en Ginebra. Vamos a un corte y seguimos con más informaciones y nuestros análisis permanentes de la realidad mundial. Ya regresamos.